¿Por qué? Porque realmente estamos de acuerdo que somos dos partes o más, ¿vale? Un ejemplo lo tenemos, voy a decir dos partes para simplificar, ¿vale? Para simplificarlo. El ejemplo lo tenemos cuando hablamos de cuerpo y mente, ¿vale? Tenemos que hacer posible entre nuestros pensamientos y nuestras acciones que haya un acuerdo entre estas dos partes, porque si mi mente va por un lado y mi cuerpo va por el otro, pues me parece que va a ser complicado y ahí es donde vienen muchísimos, posiblemente muchísimos problemas, muchísimas enfermedades psicosomáticas y que luego pues vemos que están las personas siempre en un estadio que pues de penuria, ¿no? De tristeza, de angustia, de estrés, no sé, están, pues eso, metidas en esa vorágine porque no han acordado sus cuerpos, no han acordado cómo van a desarrollar el plan, cómo van a desarrollar su proyecto de vida. Y entonces hay muchas personas que están, pues voy a decir que, haciendo un símil, están pues andando por la vida como zombies, ¿vale? Como zombies. Y entonces así es complicado que todo fluya, porque es fundamental que lleguemos a acuerdos primero con nosotros en nuestros diferentes cuerpos para que todo fluya, para que todo esté balanceado, para que todo esté alineado. Mirad, si tomamos como ejemplo, a ver, pues los 7 cuerpos de energía, ¿vale? Imaginaros, para complicar un poco, pero sin complicarlo, ¿vale? Porque si no, esto nos iríamos para que fuese nos tiraríamos todo el año con esto, ¿vale? Y si entrásemos luego en los cuerpos egipcios y en los persas y todo eso, pues ya sería todavía a mayores. Pero si tomamos los 7 cuerpos de energía, le añadimos en este momento más partes. He comentado antes 2, cuerpo, mente, tal. Lo hemos entendido que tenemos que estar alineados porque si no, estamos descontrolados. Pero si le añadimos esto provoca muchísimas combinaciones y nos fuerza a mayores adaptaciones. Pero esas adaptaciones y esas combinaciones, si vamos tomando conciencia que vamos a conseguir que nuestro ser sea más potente, o sea, que lleguemos a ese ser cada vez más profundo, a ese ser esencial, vamos a entender que nos enriquece mucho más para fluir de forma además sensible en los diferentes niveles, tanto personales como sociales, porque si nosotros estamos bien balanceados, pues entonces la gente que nos ve dice, bueno, pues qué bien, ¿no? Qué a gusto estamos con esta persona, que no sé, vibra en una energía adecuada, las conversaciones son edificantes, esto es estar a lo mejor incluso sin hablar, pues se agradece, ¿no? ¿Os ha pasado, ¿no? Que hemos estado con personas que no hace falta hablar con ellas para estar a gusto, ¿no? En ese contexto y en eso. Entonces, vamos a tener ese fluir de forma muy sensible en esos diferentes enfoques, tanto personales, sociales, metafísicos, como lo queramos, en los que necesitemos interactuar. Me da igual, porque con estos cuerpos, el físico, el emocional, el mental, el inconsciente, subconsciente, el cuerpo cultural o de conocimiento, de sabiduría o de todo esto que hemos estado hablando, el cuerpo fantástico o el cuerpo trascendente. O sea, si nosotros no cuidamos nuestros diferentes cuerpos y los trabajamos, llegamos a ese acuerdo con los diferentes cuerpos. Y no es solo llegar en un momento determinado, sino que trabajamos con nosotros para mantener durante toda nuestra vida ese balanceo. Alguna vez puede descompensarse alguna de los cuerpos, pero si nosotros somos conscientes de que eso es importante, porque
ya sabemos que existe. O sea, ya, porque hay personas que no saben, ¿vale? Si no saben, posiblemente están en una competencia que no pueden hacer nada hasta que alguien a lo mejor les diga algo. Pero si ya estamos en ese nivel en el que sabemos que tenemos que llegar primero a un acuerdo con la persona, que la persona está compuesta de diferentes cuerpos, que esos cuerpos nos influyen tanto positiva como negativamente si no los balanceamos, si no los ponemos de acuerdo en ese contexto y lo mantenemos en el tiempo. Por eso es importante saber que existe una parte antes del comienzo de cualquier relación, y la relación, en este caso la vamos a tener con nosotros, que tenemos que trabajar primero, antes del comienzo. Y hemos visto en algunos tips que hemos ido dando en las anteriores sesiones o los apartados o los webinars que hemos estado viendo, que cuando hablamos sobre el ser de la persona y esa mentalidad de crecimiento, siempre estamos profundizando en que tenemos que estar alineados. Si no estamos alineados, si no trabajamos nuestro acuerdo con nosotros mismos, vuelvo a lo que he dicho al principio, será complicado que luego podamos obtener acuerdos positivos o acuerdos edificantes, constructivos, con una o más personas. Entonces, fijaros si es importante que nos demos el espacio y el tiempo suficiente para llegar a esos acuerdos y planificar cada acción que vayamos a hacer. Y en base a eso es lo que he comentado de darnos esos premios, de decir qué duración va a tener esto, porque si no, todo eso puede que nos empiece a producir, pues lo que he dicho, angustia, estrés, malestar y todas estas cosas.